esa verga, ¿qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren, compren. Así que, señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos to the moon. Que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000, que se vaya a la madre. Y compramos. Compramos. Baja más, Compramos. baja más, Compramos. baja más. Compra Bitcoin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya a la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para compramos. Tramo. 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 Baja más, Tramo. baja más, Tramo. baja más. Tramo. No se asuste, no se asuste. Tramo. Baja más, Tramo. baja más, Tramo. baja más. Tramo. Lo baja así que los chinos nos bajan esa verga. Muy buenas noches, estimadas amigas y amigos del canal Futuros Traders Rentables y estudiantes de tu canal ABC Bitcoin. Sean bienvenidos un día más al análisis en vivo del precio de Bitcoin y de las criptomonedas. Estamos en el programa 110 y yo muy agradecido, muy contento de que cada día seamos más suscriptores del canal y estemos más personas juntándonos a estudiar la estrategia del maestro Jaime. Como sabes y posiblemente ya lo habrás visto, tengo que leerte el descargo de responsabilidad siempre, porque siempre hay gente nueva y que tiene que saber que yo no me estoy robando nada de nada. Es imposible robarse algo que es gratis, ¿verdad? Yo creo que estás de acuerdo conmigo. Así es que simplemente soy un estudiante de la estrategia del maestro de nuestro tío Jaime, del asesino de los memes, autodenominado antes de ayer el asesino de los memes del tío Jaime, y su estrategia que me ha parecido excelente y yo he tratado de aprenderla, y lo que he ido aprendiendo también te lo he estado mostrando aquí en el canal por si tú también deseas aprenderla y por supuesto aprenderla más rápido de lo que a mí me ha costado. Obviamente yo no es que manejo la estrategia un 100%, pero a lo mejor sí te sirve. Entonces, muchísimas gracias por acompañarme. Recuerda que no soy trader profesional y que si ganas o pierdes los trades va a ser 100% tu responsabilidad. Mientras me confirmas el audio y el video, voy a pasar a saludarte en el chat para ver quién me acompaña en esta tarde. Parece que ahí vi un super chat. Estefano, el amigo Estefano, siempre muy amable colaborando con el canal. Y me dice aquí, pero es que nos vamos a cero, dice, ¿lo ves ahí? No creo, vamos a hacer el análisis de Bitcoin. Y luego del análisis de Bitcoin vamos a ver otras criptomonedas, porque ya me ponen criptomonedas antes de analizar a Bitcoin. Recuerda que ese análisis es el que debes tener. Si es que eres derecho, en la mano izquierda debes tener el análisis de Bitcoin. Y si no, al revés. Siempre el análisis de Bitcoin va a ser predominante en este mercado, como ya lo sabes. Está el amigo Jaime Lara, dice, creo que compraré todo mi capital ahora, dice. Vamos a ver si está en zona de compra o no. Nikos Dagoto dice, o sea que el long se liquida. MIS, como siempre está Pocho y María en Uruguay, esperando para estudiar junto a nosotros. Muchas gracias y bienvenido al programa. Miguel Lima. Francisco Vistaggi desde Córdoba, Argentina. Parece que no lo he visto varios días a Francisco. Espero que esté todo bien, mi estimado Francisco. Bienvenido. Axel Vilches. También MS. Bueno, ya le saludamos a MS. Héctor Esquivel. Dan Peña también está por acá. Se va a cero. Fíjate. Ya estamos con personajes interesantes aquí en nuestro chat también. Está en Cuba Dan Peña. Fíjate tú. Estamos con Rubel Alexander en El Salvador. Aquí les revelo el amigo Rukar Smith, Diego Bocaselli, Juan Hernández. Vamos para la parte final porque si no, no voy a alcanzar a saludarles a todos. Ernesto TJS, Esquivel dice también.
me ha dejado otro super chat. Muchas gracias por el apoyo. Dice: jefe, ¿cómo te llevas con Jaime? Dice: un día invítalo en vivo, podemos ver Bake. Me dicen que quiere. Bueno, te voy a anotar la cripto para verle después de Bitcoin. Bake en diario, dice. Yo la verdad no conozco a Jaime, no tengo ningún tipo de relación con Jaime. Por supuesto que me gustaría conocerlo también y me parece una buena idea invitarlo a un programa en vivo. Esperemos que algún momento se pueda dar. Como ustedes saben, Jaime no es de los que... no es muy figuretti, que digamos. A él le gusta llevar todas las cosas perfil bajo también. Bueno, y a mí también. Así es que veremos qué se puede hacer en algún momento. Además que no sé si es que le guste la idea de colaborar con el canal que le está robando la estrategia, entre comillas. Entonces, por ahí está medio complicado, pero se podría ver hacer algo. Mario Roberto 2020, muchas gracias. El chileno también está por acá. Me imagino que está en Chile el chileno, obviamente. Juan Pablo Navarrete. Hugo Rodríguez también estamos ya por acá. Vamos a empezar con el análisis de Bitcoin. Muchas gracias a todos por ese gran inicio de programa. Realmente muy activa la gente y esa energía es la que necesitamos para analizar en este momento a Bitcoin. Fíjate tú, gráfico diario de Bitcoin. Ayer estuvimos en la parte baja de esta vela. Cerró un poquito mejor ayer. Recuerdas que estaba roja la vela cuando nosotros analizamos el gráfico diario. Y te decía que nosotros queremos ver el rebote. Nosotros estuvimos esperando el rebote y había que estar atento. Sí, entonces yo te decía que vamos a hacer la entrada en el gráfico diario, viendo el gráfico diario, pero la entrada en 4 horas para agarrar este punto. O sea, en teoría este punto, porque nadie sabe el futuro. O sea, nosotros agarramos una entrada en la parte baja y a ver cómo se desarrolla el precio. Tenemos que arriesgar y justamente en este día se ha dado una vela importante, yo diría que una buena vela verde, con lo cual se confirmaría ya con el cierre de esa vela diaria por donde está más o menos. Si se confirma eso, estaríamos con el patrón de rebote en el gráfico diario. Ahora vamos a decir hasta dónde va a subir o hasta dónde va a bajar. Y esa es la pregunta que nadie te va a poder contestar nunca. ¿Por qué? Nosotros con esta estrategia que estamos aprendiendo, lo que te decía que vamos a detectar zonas probables de compra y zonas de no compra. Eso es lo que nosotros vamos a detectar. Entonces nosotros ayer, si te fijas tú, en el de 4 horas nosotros detectamos una posible zona de compra. ¿Recuerdas tú que yo te dije que iba a comprar una porción aquí? Y si el precio hace una bajadita más, iba a completar mi posición acá. Cosa que no se dio. Entonces yo estoy con una porción de mi posición de Bitcoin dentro del mercado. Y ya sabes, esto es prácticamente repetitivo, lo mismo que hemos hecho. ¿Cuál es la operativa? Hacer la entrada. Si el precio te da la razón, simplemente proteger. Y si tú me dices es que va a bajar, entonces si tú crees que va a bajar, entonces sería la zona de tomar ganancias si tú quieres. Sí, pero ¿cómo hacemos la operativa? Tal cual como te la estoy mostrando. Arriesgamos en esa zona no porque sepamos que va a subir, ni siquiera teníamos un patrón confirmado ayer. Fíjate tú, no teníamos patrón confirmado ayer, pero ¿por qué hacemos la entrada? Simplemente por el stop loss, por la zona de riesgo, es la que menos riesgo nos da a nuestra operativa. Entonces aquí tú puedes manejar un stop loss del 3, 4, 5% que no te daña la cuenta, que no va a pasar nada si pierdes el stop loss. Y eso es lo que tenemos que aprender. Solo aprender esto, creo que a mí me costó un año aprender esto. Y parece que varias personas ya están manejando el mismo criterio. Entonces, ¿estoy seguro de que iba a subir ayer? No estaba seguro, pero aquí yo podía poner el stop loss. Entonces la zona de compra es esta. Y si pierdo el stop, no pasa nada. En este momento se nos ha dado a favor y tendrías que proteger a precio de entrada. En mi caso estoy haciendo eso, protegiendo a precio de entrada y que el precio haga lo que sea.
porque nosotros no sabemos a partir de dónde el precio se va a empezar a desplomar, no sabemos, y nadie puede saberlo. Lo que sí sabemos es que la estrategia nos dice que es a la media para seguir cayendo. Entonces, en este eventual escenario, yo me salgo a precio de entrada y no pasa nada. Y puedes decir, pero si estábamos ganando y ya no hemos ganado nada, entonces puedes vender. Si tú piensas eso, puedes vender donde está y ya tendrías una ganancia. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasaría si el precio hace esto de acá? Fíjate tú. ¿Qué pasaría si el precio hace esto? Estamos aquí en esta parte, en este momento, estamos aquí. Sí, y si te fijas lo que podrías perderte, digamos, haciendo una entrada de riesgo, yo pienso que proteger la entrada, proteger el trade es lo mejor que podemos hacer. Porque esto de acá es incierto, nadie sabe. Es la operativa que llevamos, es la operativa que yo llevo, es la operativa que estoy aprendiendo. Y es la operativa que mejor resultados me ha dado. Entonces, y ya ahí ves tú, hay gente que aquí ya tomó ganancias. E inclusive hay gente que ya le va a meter short aquí. Entonces, y yo respeto bastante, pero está bien. O sea, si tú tienes la estrategia para verle un short ahí, simplemente lo que te digo es que fíjate acá. Los que le metieron short aquí, o en el diario incluso, fíjate tú. Recuerda que aquí estábamos en una tendencia bajista. Llega a la media, como es para seguir cayendo, le meto short. Aquí le meto short. Y ya te imaginas el resultado, ¿verdad? Hasta cuentas quemadas pudo haber habido ahí. Sí. Al menos yo no le meto mucho short a Bitcoin. Porque no me gusta meterle short. Yo prefiero meterle un long. Esperando la zona de compra. Y podemos incluso meterle un long. Pero short no me gusta mucho. Y ya depende de cada quien. De la operativa que manejes. Del riesgo que estés dispuesto a correr. Incluso del apalancamiento al que sueles trabajar. Y ya cada quien. Lo único que detectamos aquí son zonas de compra. Y zonas de no compra. Entonces estamos acá en zonas de compra. Y ya no. Idealmente no. Ahora, si tú dices que se va to the moon y se va a cero, yo no soy quien para decirte que no, pero de pronto, si estás con FOMO y alguna cosa quieres hacer, tal vez en el gráfico de 1 hora puedas buscar una entrada. Con todo el riesgo que implica el movimiento que es para seguir cayendo todavía. Entonces, y ya tú eliges, esa no es mi operativa. Mi operativa es detectar la zona de compra, hacer la compra. Y luego se da a favor y protegemos. Eso es todo. Ok. Eso es lo que te puedo comentar. Si es que tienes alguna pregunta sobre Bitcoin, no creo que tenemos mucho más que acotar. Está fácil para mí. Como yo lo estoy viendo. Dice acá Cardano, dice el amigo Héctor. Vamos a ver, Ada. De pronto, sobre lo que vimos de Bitcoin, ¿hay alguna cosa que me puedan comentar? Dice Carlos Cayún, me dice Jaime Junior con cariño, dice desde Argentina. Muchas gracias también, muchas gracias a Carlos. Ya dejó su poderoso like, dice Fer Triana. Yo espero que los demás también, así es que muchas gracias por ese like. Acá dice MKR, también quiere ver. Me imagino que quieren buscar una entrada. Vamos a ver. Hay algunas que aún no han hecho el rebote. Vamos a ver si es que hay cómo. Dice, Chileno dice que sí conoce a Jaime. Dice que es el tío, dice. Bueno, creo que es el tío de todos, Jaime. Mi tío también. Bien, vamos a ver por acá. Rompe y apoya y to the moon, dice Rodrigo Arriola. Ajá. Jesús Delgado quiere MKR. Bueno, ya anoté MKR. YFI también quieren ver. Vamos a ver Solana. BAT. Ya creo que está clarísimo el análisis de Bitcoin, me imagino. Acá Rondamón dice que quiere ver al meme. Shiba dice. Vamos a ver qué hay en Shiba. Yo les voy a analizar todo lo que quieran aquí. Chileno OGN. Perfecto.
Rodrigo quiere Ethereum. Ethereum tiene lo mismo de Bitcoin. Yo me imagino que sí rebotó también. Dice, no cerraría en el día, es alza de 44,000. Esos son, mi estimado Johnny Vargas, eso yo creo que nadie te lo puede responder. Al 100% al menos. No se sabe. La operativa, como te comento, es la que acabo de explicar. Y es lo único que la estrategia nos brinda. O sea, eso es las limitaciones de la estrategia son esas. Ver la zona de compra y la zona de no compra. Y el posible próximo, la dirección del movimiento. Y de ahí hasta dónde llega, hasta dónde sube, hasta dónde cae, es un poco más complicado. A veces me preguntan hasta con fechas y complicado ahí. Vamos a ver Matic y también EOS. Ok, voy a ver este primer grupo porque ya tengo más de 10 anotadas por acá. Vamos a ver a Bake, me habían pedido en primer lugar. Bake, ok. Vamos a ver el diario primero. Ajá, el rebote es el mismo que estamos operando en Bitcoin. Todavía le queda desarrollo. Y ahí está el trade. Ahí está. Idealmente, fíjate que en el gráfico diario tiene desarrollo. Pero en gráfico de 4 horas está en la zona de no compra. O sea, la compra era antes, justo acá donde nos confirma, fíjate. Justo donde lo estábamos viendo ayer. Ahí era la compra. Y en este momento ahí es imposible comprar. Porque la estrategia dice para seguir cayendo. Entonces, ahí ya no. Era antes. Ahorita lo que hay que hacer es proteger el trade. Simplemente subir el stop loss. Y listo. Zona de compra. Yo al menos no le compro ahí. Imagínate hacer una compra aquí. Tendrías un stop loss de casi el 20%. Entonces, ese es realmente el problema para entrar a destiempo en una criptomoneda. Vamos a ver ADA. ADA. Bueno, la tengo por acá, ADA. Porque la revisamos a diario, ADA. Creo que es la más revisada del canal. Vamos a quitar todo esto para ver cómo estamos. Yo le había dejado alcista a ADA. Sí. Aún no confirma, como tú ves el patrón aquí. Debería darse la direccionalidad. La direccionalidad alcista del monitor y la pendiente negativa tendríamos que ver. Pero yo creo que si Bitcoin no cae, ADA haría su movimiento de rebote para seguir cayendo. Sí. Ya depende de Bitcoin, ya la mayoría de criptomonedas, la mayoría del mercado, depende de lo que haga Bitcoin. Lamentablemente y es así. Fíjate en el de 4 horas. Aquí está triste ADA en el de 4 horas. Ya se ha dado casi todo el movimiento hasta el punto 0 y el precio no sube. Y yo creo que en las próximas horas, si es que ADA no sube, es para abajo. Sí. Hay que estar atento aquí. Bueno, tu stop loss bien puesto y si el precio no cae en las próximas... Para el streaming de Jaime más o menos, habría que cancelar ADA. Esa es mi visión en este momento. Ok, pero eso para el de 4 horas, obviamente. El diario es alcista. Bueno, en rebote. Vamos a ver a MKR también. MKR. ¿Dónde está? Se parece mucho a ADA, fíjate tú. Veamos el diario primero. Está por confirmarse el rebote también en MKR. No se ha desarrollado todavía. Y es la zona que estuvimos viendo ayer en Bitcoin. Donde tú puedes colocar un stop loss pequeñito. Ahí es una zona de arriesgarse. Bueno, y aquí un stop está más o menos entre el 9 y 10%. Pero es arriesgable esa zona en MKR. Bajo mi punto de vista. Sí, ahí es arriesgable. Ahora lo que no me gusta es que ya está desarrollado y no... El precio no ha subido. En el gráfico diario mucho mejor. ¿Qué quiere decir? Que esto puede bajar otro poco más y empezar a subir en el gráfico diario. Eso es lo que significa. Ok, eso para... Déjame, ya le borré. Vamos a poner en el diario. Está mucho mejor. En el diario esperar el rebote.
para seguir cayendo. Yo pienso que sí se confirmaría en el diario ese movimiento. MKR. YFI. Ajá, aquí en teoría tendríamos que esperar el mismo rebote a la media para seguir cayendo. Y es zona de compra, o sea, es una zona de compra. Por el stop loss que hablamos, nos queda pequeño, eso es lo importante aquí. El 10% en el gráfico diario, yo creo que está bien. Una zona de arriesgar en YFI. Vamos a ver a Solana. Sí, Solana. Solana la dejé alcista ayer, si es que no estoy mal. Sí, la dejamos alcista en el diario. Y ahí está en la zona, tal vez en la zona de compra todavía. Y ya es por el stop loss simplemente. Fíjate tú, ya aquí nos queda de un 19, casi el 20%. Ese es el problema de comprar tarde. Entonces, mientras más cerquita de la media era para arriba. Aquí está confirmado el patrón de entrada en el gráfico diario. En Solana. Está alcista y el próximo movimiento para arriba sol. Vamos a ver a BAT. BAT. Acá está Basic Attention Token. Fíjate tú, el análisis que teníamos antes no se dio. Y ahora vamos a ver, justamente va a confirmar ya. Ves que la DX se está girando. Y si Bitcoin no cae, aquí vamos a especular el mismo rebote. Sí, el rebote para BAT. Y yo creo que sí, en el gráfico diario. Obviamente en 4 horas todo está en la zona de no compra. En 4 horas creo que nada está comprable. Nada que no haya rebotado. Aquí no se compra. En el de 4 horas. BAT. La compra era antes, era ayer. Vamos a ver. Shiba me piden. Vamos a ver si tiene algo Shiba. En el diario Shiba. Y acá me equivoqué, fíjate tú. Bueno, hizo el rebote, pero no fue para seguir cayendo. Y ahí se mantiene en ese rango. Fíjate que está sobre el punto de control. Está casi desarrollado. ¿Qué te digo aquí? ¿Cuánto de la parte roja según tú está desarrollado? Yo pienso que un 50% más o menos. Recuerda que la confirmación será cuando se gira esto. Y si el precio está por encima del punto de control, yo creo que sí puede tener un movimiento alcista Shiba. Este es el gráfico diario. Que se mantenga sobre el punto de control en el cierre de las velas los próximos días. Y sí, aquí tendríamos que ya ver la confirmación y para arriba Shiba. Perfecto, los Shiba Army van a estar contentos, me parece, que la próxima semana. Esperemos que así sea. OGN, el rebote que estuvimos planteando. Déjame ver aquí. Pongámosle más grande porque me decían que no se ve. Se va a confirmar el rebote. Esto también depende de Bitcoin. Si Bitcoin sigue subiendo en el rebote, aquí se va a confirmar el patrón y te va a hacer el rebote. Y aquí sobre el punto de control ya hay que tener cuidado. Está muy cerca también, muy peligroso ahí OGN. Y en 4 horas me imagino que tampoco tiene... Aquí no, OGN ya en 4 horas no. Ya no subió. Entonces habría que esperarle más bien a OGN. Cancelada la posición. Puede darte un pequeño retroceso, no es que va a desplomarse, porque recuerda que en el diario es alcista. Simplemente te va a dar un mejor precio de compra para el diario. Sí. Entonces en este momento OGN no. Ethereum. Esto debe estar igual que Bitcoin. No creo que tenga algo diferente. Está en la misma zona de Bitcoin, mismo rebote. Ayer vimos lo mismo. Y no hay más que decir. Zona de compra. Obvio que no. La zona era acá. Esa era la compra. Eso para Ethereum. Vamos a ver a Matic. También debe estar parecido.
parecido a Bitcoin, parecido a Ethereum. Sí, es lo mismo. Zona de compra, ya no. Debe estar protegido el trade. En EOS, vamos a ver EOS. Sí, igual que Bitcoin, ya está un poco peor porque no ha rebotado. En el gráfico de 4 horas hablamos, ¿verdad? Porque creo que en el diario es alcista. Sí, en el diario se va a confirmar el patrón de rebote, pero aquí al punto de control. Estamos, esto aquí se mueve bastante, veámosle. 1, 2, 3, 4, más o menos por acá. Sí, estamos ahí luchando con el punto de control. Complicado yo le veo a EOS. Vamos a depender del cierre diario, que debería cerrar por encima del punto de control. Eso sería bueno, para que aquí también ya nos confirme el patrón de rebote aquí. Necesitamos direccionalidad alcista y pendiente negativa para ver el rebote a la media y obviamente seguir cayendo. Eso vamos a ver si se confirma. Y también depende de Bitcoin. Eso, el 90%. Fíjate tú, de todas las que revisamos, creo que Shiba tiene el patrón diferente. Y por ahí Solana. Y lo demás es Bitcoin 100%. Dice acá, Azael dice XTZ, déjame ver. Ok, XTZ. Alguna que tenga un patrón diferente a Bitcoin sería excelente. Vamos a ver a NER en diario y 4 horas. Acá dice FIS. MDX en diario. Parece que estaba bajista MDX. ANT, vamos a verle. En semanal dice ANT. Vamos a ver auto. Correcto. Algorand. Cake me dice que tiene un patrón distinto. Vamos a verle a este grupo de criptomonedas. Vamos por acá. También déjame contarte algo. ¿Recuerdas que tenemos la lista de reproducción de la estrategia del maestro Jaime? Si es que gustas aprenderla, tienes ahí los conceptos que necesitas para ir a sus streamings o a estos programas y poder entender un poco mejor. Si es que te falta alguna cosa que no comprendes, ahí puedes encontrar bastantes respuestas, especialmente para la gente nueva. Hay bastante gente que ya ha estado conmigo y con Jaime y ya domina la estrategia. Quiero hacerles un anuncio especial. Justamente estamos nosotros rumbo a los 10,000 suscriptores. Nos falta un poco nada más. Entonces voy a volver a hacer el sorteo de Binance por 3. Ese que lo hicimos hace un mes, me parece que lo hicimos. En esta ocasión vamos a sortear $150. Y les voy a comunicar, el día domingo voy a comunicarles todas las reglas del sorteo, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que tienen ustedes que hacer para participar. Entonces muy atento al programa del día domingo, porque te cuento que también tengo un link de referido de Binance y va a ser importante que tengas tu cuenta creada con este link para que tripliques ese premio, o sea, tal como lo hicimos la vez anterior. El 20% te vas a ahorrar en tus tarifas de trade para spot y el 10% para futuros. Así es que atentos, las personas que van a participar pueden ir creándose su cuenta y triplicar el premio. Muchísimas gracias por el apoyo también. 10,000 suscriptores, ni en mis sueños había pensado que esto podía suceder. Así es que muchísimas gracias por tu apoyo, por tu like, por los comentarios, por tu dislike también. Muchas gracias. Siempre se agradece toda interacción con el canal. Vamos a ver a XTZ. Dice acá. XTZ le dejamos alcista. Y todavía fíjate que no tenemos el patrón confirmado. No tenemos la confirmación todavía. Pero el precio ya está subiendo. Sí, eso es lo que te decía yo. Que con confirmación se compra más caro. Justamente te ponía que si con confirmación te tocaba comprar más arriba. Y justo está ahí el precio. Yo todavía mantengo la probabilidad alcista en XTZ. Vamos a ver a NER. NER dice... NER.
Sí, perfecto. Tiene... A mí me gusta este movimiento. Me gusta que está aguantando la media móvil. Ya son 3 días que no ha caído de ahí. Sin embargo, no está confirmado todavía, pero es una zona de arriesgarse. Aquí el stop loss también te va a quedar pequeñito. Y la idea es esa. Esa es la idea, que si nos va mal, el stop loss nos saca y listo, no pasa nada. Está muy bien NER. Voy a ponerle acá un asterisco para revisarle más detenidamente. Me gusta NER en el gráfico diario. Vamos a ver a FIS. Parece que FIS ya la revisamos ayer. O antes de ayer, no recuerdo. Sí, estamos esperando el rebote de todas maneras. Fíjate tú, aquí están. No sé si es que está ahí para apalancarse, pero aquí comieron arriba y abajo. Terrible, fíjate esos mechazos. Complicado operar eso porque el stop loss que pongas, si lo pones ajustado, vas a perderlo. Complicado, pero en teoría yo tengo el patrón de rebote todavía. Todavía no se ha desarrollado el precio, pero tengo el patrón de rebote. Entonces simplemente voy a dejarlo así. Así igual, la misma direccionalidad para arriba a FIS. MDX creo que está con un patrón bajista, si no me equivoco. Sí, correcto, lo mismo. Decíamos que es una zona de compra igual. Aquí se está confirmando con el cierre de esta vela diaria, se va a confirmar el patrón de rebote. Fíjate tú, ya tenemos la direccionalidad alcista y aquí se está ya girando este ADX. Entonces, muy bien, este rebote es el que podríamos operar. Sin embargo, este mechazo también no da confianza. Porque el stop loss que pongas posiblemente te pueden barrer también. Ese es el peligro. Es un mercado muy riesgoso, muy peligroso. Pero la dirección es la que nosotros vemos con la estrategia. Y es así como tú lo estás viendo en este momento. ANT. Incluso a veces, no es consejo, ¿no? Obviamente. Pero a veces mejor sale un trade sin stop loss. Pero ahí debes tener tu estadística, cómo tú estás operando. Y si ya tienes cierta estadística, ya operar en base a ello. Este es ANT en el semanal, me dijeron. ANT en el semanal. Yo pienso que estarías llegando a zonas de compra. ANT. Mientras se mantenga por encima de la zona de volumen importante. Entonces yo creo que aquí es una zona para acumular y esperar el próximo movimiento. Fíjate tú, las zonas de no compra son acá arriba. Por ejemplo, aquí es zona de no compra, acá es otra zona de no compra, y donde estamos yo creo que es una zona de compra. Sin embargo, al ser en el semanal, más vas por proyecto que por precio, porque aquí si baja más, compras más en toda esta zona, a mi criterio. Eso para ANT en el semanal. Vamos a ver. Me piden auto. ¿Cómo está auto? Vamos a verle en el diario. Triste en el semanal auto lo que alcancé a ver. Ok. Aquí se está confirmando el patrón de rebote. Sí, lo que estábamos especulando, justamente si tú te fijas, ahí está el análisis, se está confirmando ya el patrón de rebote y no me queda más, le dejo así mismo, a auto, lo mismo. Algorand, creo que también estaba alcista Algorand, si no me equivoco. Sí, el análisis de Algorand es alcista sin confirmación, pero al estar ya desarrollado el patrón de retroceso, yo te digo un 80, un 90% desarrollado este monitor y el precio no estar debajo de las medias móviles, entonces es una zona de compra para arriba. La tendencia es alcista de Algorand. Cake tiene un patrón diferente, me dijeron. Ok. Sí, se mantiene sobre el punto de control, que es lo importante para operar este rebote. Todavía no está confirmado aquí. Vamos a depender del cierre diario para que se confirme la direccionalidad alcista, porque encima tiene una divergencia. Sí, fíjate tú.
la divergencia que tiene ahí es una divergencia alcista, que sería así. Sin confirmación, pero está ahí. Si confirma, yo creo que el rebote es inminente también. En el gráfico diario de Cake. Perfecto. Dice acá en el chat, dice el amigo Rata, dice, ¿cuánto vas a shortear? No sé si cuánto o cuándo. Yo no le voy a shortear a Bitcoin a menos que en el gráfico diario me dé debilidad. Sí, eso es lo que yo haría. No sé si tú lo shorteas. Acá Ethereum Bitcoin dice, voy a revisarte mejor Kava, porque Ethereum Bitcoin no tiene mucho sentido porque son dos análisis diferentes de las criptomonedas. Eso es lo que hemos aprendido y no creo que sirva de mucho Ethereum frente a Bitcoin. Llevas dos análisis, si es complicado atinarle a uno, imagínate a dos. Es complicado. Pero vamos a revisarte, mi amigo Rodrigo, a Kava. Creo que aún no revisamos Kava. Ok, vamos a ver a Kava. Dodo también por acá. Rally. Recuerda que puedes dejarme tu like. Es totalmente gratis. Ren también. SHR. Perfecto. Y Bet. Vamos a ver estas criptos. No sin antes me voy a dar el like. El clásico like y yo mismo. Fíjate tú. Ahí está el like 208 y estamos 363 personas. A esas 160 que todavía no me dejan su like, les invito cordialmente a hacerlo en este momento. Te toma un segundo nada más y a mí me ayuda bastante con el posicionamiento del video sobre todo. Así es que muchísimas gracias. Vamos a ver Kava. ¿Qué es lo que ha hecho Kava? Posiblemente ya rebotó también. Bitcoin mueve aproximadamente el 90% del mercado. Yo diría que es una zona de compra en el diario. Kava, esperando el rebote. Sí, es el rebote para seguir cayendo. Y aquí lo único que falta es que este ADX se me gire a la baja, pero está a punto. Y yo creo que es una zona de arriesgar ahí. Igual, ¿por qué? Porque no sabemos si va a subir, pero el stop loss puede ser pequeño. Bueno, ahí fíjate, es el diario. Entonces, el stop loss te queda un poco grande. Aquí el de 4 horas todavía en teoría tendría desarrollo, pero aquí fíjate esta mecha. No me gusta el de 4 horas, te soy sincero, pero en el diario yo creo que sí podríamos verle ahí una probabilidad para el rebote. Acaba, sí está bien. Vamos a ver a Dodo, en el diario especialmente. Dodo también tiene el patrón de rebote y no se desarrolla todavía. Yo creo que en el de 4 horas no se ha desarrollado, es igual que Kava, por ejemplo. Fíjate tú, igual. Este es el problema. Si es que tú idealmente quieres comprar, deberías esperar que se haga aquí el otro valle rojo y ahí meter el diente a Dodo. Si es que quieres tú negociar el último dólar, porque en el gráfico diario para mí tiene el patrón de rebote en el diario. Recuerda que el diario tarda al menos unos 10 días. Entonces no te confundas con el gráfico de 4 horas que es para mañana y pasado mañana. El desarrollo se verá en ese lapso. Eso para Dodo. Vamos a ver a Rally. Esto está en KuCoin. Sí, parece que ya vimos a Rally en algún momento. Alcista en rebote. Con patrón confirmado. Recuerda que es para seguir cayendo. Entonces, este tramo es lo que se puede operar para Rally. Sí, está bien ahí el patrón de rebote. Vamos a ver a REN. Ya, aquí REN es alcista, pero nosotros vamos a esperar el retroceso en el gráfico diario. Fíjate tú, con este patrón, imposible comprar aquí. Con este patrón debemos esperar que se dé todo el retroceso
Y cuando se den las condiciones más abajo, que toque el punto cero, que esté sobre la media, ahí le revisamos y vemos la probabilidad de sumarnos al movimiento alcista, porque REN es alcista, pero en este momento está en su retroceso normal, así es que hay que dejarle simplemente. SHR, y esta, ¿por qué no está? Sí, es SHR. Bueno, está en KuCoin también, no está en Binance. Ajá. Claro, en este momento ya no tenemos la zona de compra. Idealmente nos confirmó aquí, fíjate tú, el patrón de rebote. Con esta vela se confirma la zona de riesgo de la que hablamos. La zona de compra es toda esta. Sí. ¿Y por qué? Por lo mismo del stop loss pequeño. Entonces haces la compra. Acá simplemente proteges, fíjate tú, proteges. Y el precio que haga lo que sea. Estuvo aquí a punto de sacarte, pero el precio se sigue dando a favor. Y tú simplemente estás ahí protegiendo y esperando. Recuerda que la paciencia es una virtud importantísima cuando de hacer trading se trata. Entonces, zona de compra, ahí donde está, es imposible comprar. Como dijo Jaime, no hay poder humano que le haga comprar ahí, y eso es lo que estoy también aprendiendo, ¿no? Donde no se compra y punto. Y si sube, no me voy a dar contra el piso, ¿no? Porque simplemente no se compró y punto. Acá en este momento vimos zona de compra acá en BET. Este era en el gráfico semanal que habíamos visto, pero en este momento estamos en el gráfico diario. Y obviamente la zona de peligro, la zona de riesgo, la zona de compra fue esta. En este momento está confirmando para hacer el rebote, para seguir cayendo. Entonces, ahí el problema, el stop loss en este momento debe estar en el de 4 horas, ya en la zona de no compra, por supuesto. Entonces, si tú vas a hacer trade en el de 4 horas, no es una zona ideal de compra ahí para BET. Por acá dice EOS en el diario. Parece que ya vimos EOS. EOS está igual que Bitcoin. No hay ninguna diferencia. Sí. Y está sin la confirmación aún todavía del patrón. Pero si Bitcoin sube, como te digo, hace el rebote, EOS también va a hacer lo mismo. No hay mucha diferencia ahí. Dice acá el amigo quiere Compound. Vamos a ver Compound, déjame tomar nota. Dice Compound. Vamos a ver a Maná también. Iris dice esa. No sé si está en Binance, Iris. Y espero que esté en TradingView para poder revisarla. Omi también dice. Omi está en OKEX. Vamos a ver Omi en OKEX. Vamos a ver AVAX. Dash también. Perfecto. Y por acá dice ANT ya está, FIL ya está, BNB. Vamos a ver eso. Nano también vamos a verle. Nano en semanal y diario dice. Y de una vez anotamos a AVE también. De una vez 1 inch, ya que estamos en estas. Vamos a ver este grupo de criptomonedas. Recuerda dejarme tu like si te gusta, y si no también el dislike, y yo agradecidísimo, porque sé que no se puede gustarle a todo el mundo, y eso me ayuda a seguir mejorando, fíjate. Entonces vamos a ver el diario de Compound. Es bajista, obviamente necesitamos, aquí parece que va a confirmarse ya, es una zona donde arriesgar, o sea, para pescar el rebote, que es para seguir cayendo. Entonces lo mismo de siempre, ¿no? A veces ya creo que les canso con lo mismo, pero no tenemos más, es la zona de arriesgar ahí. Si no arriesgas ahí, ¿en dónde vas a arriesgar? En Compound, para el rebote, aquí nada de to the moon ni mucho menos. Ok, vamos a ver a Compound. No, Compound ya la vimos. Vamos a ver a Maná, perdón. Maná me toca.
Decentraland. Acá está, maná. Está haciendo lo mismo que Bitcoin. El rebote, fíjate tú. Ya está. Yo creo que con el cierre diario, por donde está más o menos, tenemos ya el patrón confirmado del rebote a la media para seguir cayendo. Sí, yo le voy a dejar así tal cual. A maná. En desarrollo el rebote. Iris dice, así está en Binance, fíjate. Y también tiene historial, no conocía esta criptomoneda. Sí, también tiene una tendencia, ya prácticamente una tendencia bajista, pero aquí lo que vamos a esperar es el rebote de todas maneras para seguir cayendo. Tendríamos que ver la confirmación y aquí es la pendiente negativa y direccionalidad alcista. Le veo muy complicado porque no ha hecho ningún movimiento parecido a Bitcoin. Debería haber tenido una vela verde este día. Y si no hace lo que Bitcoin, capaz que sigue de bajada. Hay que estar atento cuando se dé el patrón aquí. Todavía, no le veo claro. Aquí, si me dice zona de arriesgar ahí, yo todavía no arriesgaría ahí. Porque todavía tiene direccionalidad bajista y pendiente negativa. Entonces, capaz que sí puede bajar un poco más y ahí buscar el rebote. Entonces déjame borrar esto de acá. Hay que estar atento con el rebote nada más. Ahora no sé si es que tú ya estás comprado esta criptomoneda. Cuando se dé el rebote en el diario, ahí tendrías que cerrar ahí. Porque eso es para abajo ahí. Iris. Ok, vemos OMI. Me imagino que es la de OKEX, me decía, ¿verdad? Ok. Ya, este es el patrón y la zona de no compra. Nunca, jamás comprar ahí en el gráfico diario. Teniendo todavía por desarrollarse una gran proporción del patrón de retroceso. Entonces esto todavía le queda. Probablemente se meta en un rango, o sea... Pero ese es el patrón de peligro, rango o caída. Entonces, como no sabemos, tenemos que darle el tiempo necesario para que se desarrolle todo esto y ver si es que nos cae a la media o se mantiene en rango. Y posteriormente estaríamos hablando el domingo, más o menos, a ver qué es lo que ha pasado con OMI. En este momento, aléjate de ahí, dice el maestro. Ok, vamos a ver. AVAX. De la misma manera, aquí estamos esperando que se dé el retroceso en el gráfico diario de AVAX. Lo mismo, simplemente aquí no compramos, esperamos que se dé el retroceso total. Y cuando esté cerca de la media, ahí hablamos, cuando acabe el retroceso. En este momento, naranjas. Dash. Vamos a ver Dash. Debe tener el patrón de Bitcoin. Sí, patrón de rebote. Por supuesto a la media. Y para seguir cayendo. Si hiciste la tarea en el de 4 horas y entraste donde había que comprar. Y ya ahorita deberías estar protegido simplemente. Protegido acá al precio de entrada. Y que el precio haga lo que sea. Zona de compra. Por supuesto que no. En Dash. BNB. Ok, BNB. Dice Tono RBZ Chile. Te quiero mucho a todos, aprendan a confiar en ustedes, dice. Sí, eso es lo más interesante, que confíe uno en su propio análisis. Y de eso se trata. Fíjate que BNB está muy bien con ese patrón. Aquí en el diario el rebote, si ves que tú está ya desarrollado el rebote, está casi cerca de la media, por lo cual compra no en el gráfico diario. Ahora el de 4 horas, fíjate tú que rompió las medias móviles y no ha caído. Y por el contrario, aquí se está poniendo una pendiente positiva del ADX, lo que me diría que es alcista, pero lamentablemente tampoco es una zona de compra, es lo mismo. Aquí ya deberías estar protegido el trade y que el precio haga y suba a $500 BNB y no nos vamos a enojar. Y si cae,
no pierdo nada, eso es lo primero. Perfecto, vamos a ver a Nano. Sí, tampoco me gusta el movimiento de Nano, que debería haber ya rebotado un poquito más a mi criterio. Se ha mantenido aquí, si tú te fijas, en esta zona, y se ha desarrollado ya. Está empezando la parte verde. Yo aquí ya desconfío de este patrón. Para Nano, yo ya no entro en compra ahí. La compra era antes y más bien estaría cancelando aquí cualquier posición. Ahora en el gráfico diario, se va a confirmar el rebote ya mismo. Sí, es la diferencia. En el gráfico de 4 horas está mal, pero en el diario tiene el patrón de rebote casi confirmado. Falta un poquito el ADX, como tú sabes. Eso para Nano. Recuerden que ahí en la lista de reproducción tengo un video únicamente para explicar lo que son las temporalidades. Hay otro video para explicarles lo del punto 23 y así de todos los temas de los que hablo aquí, de los que habla Jaime, y de pronto te confunden, puedes ir a ver esos videos. Vamos a ver acá. A ver, va a confirmar el rebote, todavía no está confirmado, pero es una zona de riesgo, una zona donde yo puedo poner el stop loss pequeño, lo mismo que te estoy diciendo en las que aún no rebotan. Y el precio se mantiene por la parte baja. Yo creo que en 4 horas está mal incluso. Sí, fíjate, en 4 horas está mal. Pero en el gráfico diario me gusta más. Me gusta más el gráfico diario de algunas criptomonedas. En 4 horas no tienen entrada. Vamos a ver también 1 inch. Y yo siempre le pongo con espacio aquí. Y es sin espacio 1 inch. Perfecto. 1 inch en el diario igual. Sí, en el diario igual. Tenemos el patrón de rebote ya confirmado en el diario. Yo espero este movimiento al menos para seguir cayendo. Sí, en el de 4 horas, déjame ver. En el de 4 horas está sin opción de compra en el de 4 horas. Aquí no se compra. Sí, espero que entiendas la diferencia de estar entre el gráfico de 4 horas y el gráfico diario. Déjame ponerte acá. Sí, justamente aquí. Tengo un video para las temporalidades. Tengo otro video para el patrón de rebote. Otro video para el stop loss, que es importantísimo. Cómo trabaja Jaime los stop loss con las zonas de volumen. Tenemos el teorema de Bayes, donde te explico los 5 filtros y a qué se refiere lo de las temporalidades. La gestión del riesgo, el libro de órdenes también que debes aprender, las cruces del squeezy y lo del punto 23 del ADX y los patrones de entrada y etcétera, etcétera y etcétera. Todo resumido en estos 15 videos que es de mi autoría, no lo tiene Jaime tampoco en su canal. Me imagino que no tiene tiempo de hacer esos videos, pero yo sí me di el trabajo de hacerlo. Es casi un año y un poquito más de trabajo. Y que te lo comparto de manera gratuita para que tú también aprendas la estrategia y ya no dependas del youtuber en unas próximas ocasiones. Así es que va a ser todo por hoy. Muchísimas gracias. Déjame un comentario si es que quieres que alguna moneda analicemos mañana. Y nos estaremos viendo, Dios mediante, en el próximo video. Así es que muchas gracias. Nos vemos. Chao. A ver, ¿qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren. Así que, señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos a que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000, que se vaya a la madre. Y compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compre el coin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya a la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para compramos. Tramo. Baja más. Baja más. Baja más. No se asuste. Baja más.
baja más, Ram, baja más. Ram. Lo baja así que los chinos no van a saber. No seas